possiamo guardare con un sovrano disprezzo talune dottrine d'altralbe di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. El fascismo se incubó en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Italia llevaba luchando desde hacía tiempo sin autorización de su parlamento al lado de Gran Bretaña, Francia y Rusia, en contra de Alemania y Austria. Tras 2 años de estancamiento y de guerra de trincheras, el ejército italiano sucumbió en la batalla de Caporetto en 1917 con 6.000 hombres caídos y una elevadísima deuda contraída para financiar la guerra. Los tratados de paz exoneraron al país de las penitencias. Cuando Italia pierde la batalla de Caporetto, pierde mucho territorio que ya tenía e incluso el que se estaba luchando en la guerra. Fue una derrota catastrófica que ocasionó el fin de la participación de Italia en la primera. La clase dirigente italiana quedó arrasada en Caporetto cuando 650.000 soldados se negaron a luchar y en su lugar salieron huyendo o se rindieron. Italia esperaba salir de la guerra con un imperio en África y un pie en la Unión Europea. Pero después de Caporetto, esto dejó de ser una posibilidad. Caporetto demostró al mundo entero la debilidad militar de Italia. La nación se enfrentaba a la ruina después de que solo se les entregaran los territorios de Fiume y no los de Trentino y Dalmacia. La guerra dejó a Italia en las ruinas económicamente, pues la deuda externa produjo una inflación muy alta y la desmovilización militar resultó en un desempleo masivo. Con la crisis económica, la tensión social aumentó. Los campesinos ocupaban las fincas de los terratenientes y los empleados industriales empezaban a responder a los cierres patronales mediante huelgas y adueñamiento de las fábricas. Las clases altas y medias empezaron a temer el desarrollo de una revolución comunista en el país. En medio de las circunstancias, los italianos empezaron a seguir a partidos y grupos extremistas, como el Partido Comunista a la izquierda o el Fasci Italiani di Combattimento o Camisas Negras. A su cabeza, Benito Mussolini con la derecha. Benito Mussolini, el primer dictador fascista, utilizó este escenario político de insatisfacción sobre lo que les dejaba este conflicto para su proyecto de restaurar el Imperio Romano. En la década de los 20, alabaron al líder italiano y al fascismo por hacer frente a los comunistas. Las ideologías fascistas están ligadas a la personalidad de Mussolini, fundador en noviembre de 1921 del Partido Nacional Fascista. Entre sus principales aspectos estaban la oposición a la democracia y al comunismo, sumisión del individuo al Estado, convirtiéndolo en un líder todopoderoso e infalible, il Duce, quien suprimió todas las libertades individuales. La existencia de un partido único jerarquizado significaba que no habían elecciones libres. El culto a la violencia no se persuadía, en realidad se combatía de un solo con la violencia física o psicológica, y estaba presente un monopolio de medios de comunicación de masas. El control estatal de la economía, con el fin de que el país alcanzara un punto de autosuficiencia económica denominado autarquía, exaltación de los valores nacionales y desarrollo de una ideología de desigualdad entre los pueblos y la glorificación de la guerra y el militarismo que lleva a un nacionalismo feroz y expansionista que exigía la creación de un imperio colonial para Italia. La creación de una dictadura. Mussolini inicialmente fue un ferviente revolucionario socialista en contra de la guerra. Posteriormente, su estrategia fascista para hacer frente al desorden social fue la violencia y apoyo a la guerra, y se presentó voluntario cuando Italia se presentó a la guerra de 1917. Después del desastre de Caporetto, Mussolini culpó a los socialistas por las campañas de guerra que, según él, bajaron la moral a los soldados y por eso perdieron la batalla. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, que termina con la victoria del bando donde se encontraba Italia, las celebraciones no duraron mucho, ya que Italia no consiguió lo que quiso de la guerra, no consiguió los tan deseados territorios en África. En cambio, solo consiguió unos pocos territorios cerca de sus fronteras. Además, después de una guerra como esta,
La economía y la inflación que existía hacía temer a las personas. También temían del comunismo, y no solo Italia, sino toda Europa. Los camisas negras atacaban a los militares de izquierda, huelguistas y los líderes sindicales con impunidad. Durante las votaciones, el partido fascista obtuvo pocos escaños, y en vista de no poder acceder al poder por una vía legal, se fueron por el camino de la fuerza. Luego de esto, la violencia se desata en Italia por culpa de los fascistas, y esta violencia se intensifica luego de perder las elecciones presidenciales frente a los socialistas en mayo de 1921. Lo que los fascistas no obtuvieron en las urnas estaban dispuestos a obtenerlo mediante la violencia. El 23 de marzo de 1919, Benito Mussolini y 200 personas más se reunieron en la Piazza San Sepolcro en Milán. Entonces formaron un nuevo movimiento nacionalista, Fasci Italiani de Combattienti, un movimiento con un afán agresivo en su manifiesto. Se mezclaba un fuerte nacionalismo con el socialismo. Sin embargo, Mussolini siempre quiso derrocar lo que él consideraba una democracia liberal decadente por parte del actual líder. Las denominadas Marchas de Roma del 27 al 28 de octubre de 1922 cumplieron su objetivo, y el rey Víctor Manuel III ofreció la formación de gobierno a Mussolini. La rapidez del bando fascista fue clave para la marcha en Roma y la toma del gobierno italiano, ya que los camisas negras, como eran comúnmente llamados los escuadrones fascistas, comenzaron su movilización tomando los ayuntamientos de algunas ciudades, como Florencia, Pisa y Cremona. Y esa misma noche, varias columnas de camisas negras se pusieron en marcha hacia Roma. Horas después de que los camisas negras se movilizaran, el presidente del Consejo de Ministros fue avisado por la madrugada y preparó a toda prisa la declaración del estado de sitio, con la intención de que el rey ordenara la movilización del ejército para detener el avance de los fascistas hacia la capital. La mañana siguiente, a primera hora, Facta se dirigió al Palacio de Quirinal con el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, pero todavía sin efecto hasta que lo firmase el rey. El presidente había dado por descontado que el monarca, que ya había sido informado de la movilización fascista, aprobaba su decisión, pero se encontró con una sorprendente respuesta por parte de Víctor Manuel. Estimado Facta, han cambiado muchas cosas desde anoche. Lo que cambió fue que el rey fue informado de la presencia de su primo Manuel Filiberto en Perugia. Manuel nunca escondió su simpatía por Mussolini y se le ofreció su ayuda para hacerse con la colonia italiana si Víctor Emanuel no cedía a las presiones. Además, haciendo tentado a los altos oficiales del ejército, estos habían referido al rey en una parte del mismo apoyada también a los fascistas. El rey Víctor Manuel no tenía los recursos ni el personal suficiente para resistir a las columnas fascistas, ya que en Roma solo habían 8.000 militares, mientras que las columnas fascistas tenían a 25.000 camisas negras, por lo que resistir era algo imposible para Víctor Manuel. Luego de estos sucesos y la dimisión de Facta, las cosas se precipitaron y los fascistas ya estaban avanzando rumbo a Italia después de haber tomado varios trenes. La situación no era favorable para el rey. El 24 de octubre de 1922, Benito Mussolini dio una amenaza clara al gobierno de Víctor Manuel III. O nos dan el gobierno o iremos a Roma a tomarlo. Fueron las palabras dichas por Mussolini, pero las autoridades italianas no tomaron ninguna precaución contra dichas declaraciones. En cambio, el presidente del Consejo de Ministros, Luigi Facta, adoptó una actitud prudente, ya que algunos políticos que habían coincidido con Mussolini le informaron que verdaderamente su intención era marchar a Roma. Después de entrevistarse con el rey Víctor Manuel, le dio su visto bueno y esa misma noche Mussolini se convirtió en el presidente del Consejo. Luego de que los fascistas llegaran al poder, comenzaron a avanzar rápida y eficientemente contra sus enemigos comunistas, y los secuestros y asesinatos en los barrios socialistas se llevaban a cabo sin ninguna interferencia policial, ya que se les consideraba como enemigos de la nación.
Todo parecía ir bien para Mussolini, pero en junio de 1924 se hundió en un escándalo sensacionalista por un asesinato que amenazó con destrozarlo para siempre. Se trataba del caso de Matteo T., un asesinato a manos de miembros del principal escuadrón del principal portavoz de la oposición socialista en el Parlamento. Fue acuchillado y golpeado hasta la muerte, y esto a ojos de los fascistas fue cruzar la línea, y causó una división desde la base fascista y una crisis política. El asesinato de Matteo T. fue organizado por personas cercanas a Mussolini, y la gente empezó a dejar de confiar en él. Luego de esto, los altos mandos fascistas amenazaron a Mussolini, exigiéndole arreglar la situación o la consecuencia sería su muerte. Por eso, Mussolini entró en el Parlamento en 1925 y dio un discurso asumiendo el asesinato de Matteo T., alegando que él deseaba la paz y que intentaría conseguirla pacíficamente o por la violencia. Y creó unas leyes destruyendo a la oposición, retirando del Parlamento a los diputados no fascistas y a los sindicatos socialistas y antifascistas. Luego de la censura de prensa impuesta por Mussolini, todos los medios se quedaron callados menos un periodista llamado Amendola. Amendola dijo: "Este hombre Mussolini subordina toda a su loca ambición". Pero en el nuevo gobierno de Mussolini no se permitía la oposición y Amendola fue silenciado. La democracia ya no existía en Italia, el poder era todo de Mussolini y la pregunta era: ¿qué iba a hacer con todo ese poder? Él haría temblar al mundo entero. Mussolini quería llevar a Italia de nuevo a la gloria, como cuando existía el Imperio Romano. Pero para construir una nueva Italia, Mussolini sabía que tenía que empezar por los jóvenes. Por esta razón, en 1925, Mussolini exigió que los colegios se basaran en los principios del fascismo. En las escuelas, a los niños y jóvenes se les inculcaba el patriotismo y el amor por el fascismo. Parte de la propaganda, Mussolini creó un estado policial represivo para cumplir sus órdenes. Los pactos de Letrán fueron algo muy importante en la historia italiana en el siglo XX, porque acabaron con la disputa entre Estado e Iglesia y reinsertaron el catolicismo en la población italiana. Los fondos dados por el gobierno al Papa significaban que el Vaticano estaba subvencionado a un Estado fascista y se comprometió con el Estado, ya que no veía posible defender a Italia del comunismo con la democracia. El primer conflicto armado llegó con el alzamiento popular en Libia, la colonia italiana más importante. Los italianos se volvieron muy despiadados, ya que utilizaron armas químicas contra civiles, violaciones, y llevaron a muchas personas a campos de concentración donde existía mucha hambruna. Con la batalla, el fascismo mostró su lado más violento y oscuro al mundo. Luego de algunas discusiones entre Hitler y Mussolini, Mussolini tenía sueños imperiales y estos deseos lo llevarían a tener una alianza con Hitler. Mientras tanto, Mussolini invadió Etiopía en 1935, la última nación independiente en África con más de 600.000 hombres. Por la situación de Etiopía y algunas otras cosas más de las relaciones con Gran Bretaña y Francia se deterioraron, y viendo que Hitler lo apoyaba en Etiopía, estos se aliaron. Luego de esto, Mussolini se había vuelto aún más despiadado y puso en vigencia una ley donde se privaban derechos de voto y representación a los judíos. Mussolini ordenó a su ministro de Exteriores ir a Berlín a firmar uno de los acuerdos militares más desastrosos de la historia, el conocido Pacto de Acero. 5:25 am. Alemania ataca Polonia. 11 am. Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. Luego de esto, Mussolini toma la decisión que terminaría con Italia y el fascismo, declarándole la guerra a Francia y a Gran Bretaña. La decadencia de Italia empezó con los fracasos militares en la guerra. Toda batalla en la que estos participaban era perdida por las malas decisiones de su líder.
La respuesta de Mussolini siempre era culpar a sus soldados y no asumir la culpa. Los italianos ya no sabían quién era el enemigo y en las calles de Italia todos decían que si ganaba Gran Bretaña hemos perdido, pero si gana Alemania estamos perdidos. El 25 de julio de 1943, Mussolini fue derrocado por un grupo de fascistas que volvieron el poder constitucional al rey, y este nombró a Pietro Badoglio, antiguo jefe del ejército, como primer ministro. Badoglio decidió encerrar a Mussolini y a su ex primer ministro. Lo que no se esperaban ni el rey ni los aliados era que Hitler rescatara a Mussolini y lo hiciera gobernador de un nuevo gobierno fascista, la República Social Italiana en Italia del Norte, ocupada por los alemanes. Los alemanes en Italia rápidamente tomaron Roma y enviaron a muchos judíos a campos de concentración, y también a muchos italianos a hacer trabajos forzosos en Alemania. Pero el fin de Alemania y de Mussolini se acercaba cada vez más. El fin de Mussolini llegó el 27 de abril de 1945, cuando fue atrapado junto a varios líderes fascistas por los partisanos. Irónicamente, Mussolini, el hombre que llegó al poder para vencer al comunismo, fue abatido por un comunista. Con la muerte de Mussolini no llegó el fin del fascismo, porque el fascismo iba mucho más allá que Mussolini. Y cuando los aliados tomaron Italia, Occidente vio al comunismo de nuevo como una amenaza mucho mayor que el fascismo. Muchos funcionarios que sirvieron con el fascismo fueron puestos de nuevo en sus funciones. Después de haber asesinado a muchísima gente y haber tenido mucho poder, Mussolini no pudo mantenerse en el poder y murió el 28 de abril de 1945. Italia, que se vio sometida al fascismo, lo venció y ganó la guerra gracias al indomable espíritu humano y el deseo de la libertad.